Hola, Katherine, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Karin, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Katherine, ¿nos escuchas? Buenas Hola, buenas noches, noches. ¿Qué buenas tal? noches a todos. Sí, Buenas los noches. escucho. Perfecto, perfecto. Katherine, Karin, ¿cómo estás? Buenas noches también. Por aquí tenemos a Betka. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Marina se está conectando ahorita. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Nelson, ¿cómo estás? Es un gusto. No, un gusto verte por aquí nuevamente. Betka, buenas noches. Pueden escribir en el chat. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Les doy la bienvenida. Tenemos aquí a Agustín Montoya. Voy a presentarlo en este momento. Pero antes de eso, felicitarlos por darse un tiempo para estar aquí. La verdad es que creo, como les comentaba ahí también por mensaje, que el registrar la marca y el ver el tema de la propiedad intelectual es una ventaja competitiva para nuestros negocios si es que la gestionamos de forma adecuada y hoy día vamos a aprender acerca de eso. Creo que una empresa, especial también una empresa de consultoría que le dedica recursos, atención, tiempo, energía al aspecto de propiedad intelectual, pues realmente tiene una posibilidad de apalancarse mucho, mucho más, casi como si lo vemos desde otro aspecto, pero el tema del marketing, ¿no? Hay empresas que le dedican un poco más al marketing, más al posicionamiento, entonces tienen una ventaja competitiva, pues desde otro ángulo, pero con la misma esencia, si le dedicamos a estos otros recursos, podemos también diferenciarnos, ¿no? Y quisiera entonces darle la bienvenida a la Trasciende Talk 7, titulada Cómo proteger la propiedad intelectual de tu negocio. Y tenemos con nosotros a Agustín Montoya. El doctor Agustín Montoya Lazarte es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es MBA en Centro Católica y Maastricht School of Management. Es ex secretario técnico de la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales del INDECOPI en la Universidad de Piura, catedrático de la Universidad Norbert Wiener y expositor en temas de su especialidad. Ha publicado artículos de opinión en materia de protección del consumidor, el Workshop Theory and Tools of Harvard Negotiation Project, el CME Interester, Harvard University, y sus áreas de práctica principales son derecho concursal, marcas, protección al consumidor, competencia desleal, contratos y sociedades. Entonces, Agustín, buenas noches, bienvenido. Estamos muy contentos de estar contigo el día de hoy y poder aprender de ti. Gracias, Nelson, por la invitación. Estoy muy agradecido y muy contento de volverme a reencontrar con la comunidad de Trasciende. Y también tengo mucho gusto de poder compartir un momento con las personas que nos acompañan. Entonces, el tiempo no es mucho, así que vamos al punto. Vamos al punto. Ok, Perfecto. yo he preparado un pequeño documento para compartir. No tiene mucha pinta, pero yo creo que tiene la esencia de lo que queremos decir. ¿Ok? Entonces, aquí no sé si se ve mi documento. Sí, súper bien. Entonces, Nelson me ha puesto me propuso un tema muy amplio para exponer, que es cómo proteger la propiedad intelectual en tu negocio. Negocios hay miles y propiedad intelectual también hay un montón de propiedad intelectual. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es un poco definir qué parte de la propiedad intelectual vamos a tratar hoy, y de todo este mundo de propiedad intelectual he seleccionado lo que creo que es más cercano a lo que hace al negocio de la consultoría. Pero antes de eso también como sé que hay diversos negocios, diversos actividades o rubros en los que están, voy a explicar también de forma amplia toda la protección en materia de derechos de autor y después seguir precisando. Entonces, voy a empezar con las ventajas de proteger la propiedad intelectual. Lo primero que es importante es que
otorga derechos de exclusiva. ¿Qué significa esto? Eso significa que vamos a ser nosotros los únicos que vamos a poder utilizar la propiedad intelectual que creemos. Y vamos a ser los únicos que vamos a poder autorizar su uso. ¿Correcto? Entonces, esto nos otorga una especie de monopolio sobre estos activos de conocimiento que nosotros creamos o que desarrollamos, ¿no? Luego, otro tema importante que es, para mí, es que permite una explotación económica segura. Es decir, si yo ya tengo protegido mis activos de conocimiento, tengo protegidos mi propiedad intelectual, puedo explotarla económicamente. Puedo celebrar contratos de cesión de derechos, contratos de licencia, puedo franquiciar, puedo desarrollar una serie de negocios a través de estos derechos que ya están protegidos. Si yo no los tengo protegidos, es muy difícil generar negocios de manera segura. Y, por último, de las muchas ventajas que otorgan la protección de la propiedad intelectual, yo he escogido estas tres. Y la última es la que nos otorga una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciarnos en el mercado, nos permite sostener o publicitar nuestra diferencia con los demás competidores. Entonces, esto va a quedar un poquito más claro a lo largo de la exposición. Pero esas son las tres primeras ventajas o principales que yo he escogido para esta charla. Hay muchas otras, pero esas son las tres principales. Luego, cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, la propiedad intelectual es muy amplia, ¿de acuerdo? Y aquí ya como me presentó Nelson, soy yo catedrático universitario y me van a permitir, por favor, hacer un poco la discusión teórica, ¿de acuerdo? Que me parece importante. En temas de propiedad intelectual hay dos grandes rubros, que son los derechos de autor o copyright y el tema de la propiedad industrial. Son dos grandes áreas de la propiedad intelectual. Derechos de autor y propiedad industrial. Dentro de lo que es derechos de autor lo que se protege son las obras, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver más adelante qué cosa es una obra. Derechos de autor protege obras. Y en la propiedad industrial, a su vez, dentro de la propiedad industrial hay dos grandes ítems, que son las invenciones y nuevas tecnologías, y tenemos a los signos distintivos. Esos son los dos grandes áreas de lo que es propiedad industrial. ¿Ok? Dentro de invenciones y nuevas tecnologías, ¿qué se protege? Se protegen las patentes de invención, se protegen las patentes de modelo de utilidad y los diseños industriales. Entonces, por ejemplo, la creación de una nueva medicina es una patente de invención. La creación de un nuevo material como el grafeno, por ejemplo, es una patente de invención. Yo desarrollo, por ejemplo, un nuevo diseño, una nueva forma de una silla, de un chelón. Eso es un diseño industrial, por ejemplo. ¿Ok? Y luego tenemos, entonces, eso es invenciones y nuevas tecnologías. Y luego tenemos los signos distintivos. En los signos distintivos, ¿qué se protege? Entre otros, estos son algunos ejemplos. Lo principal que se protege en signos distintivos son las marcas. Luego tenemos que se protegen como signos distintivos los lemas comerciales, los nombres comerciales, y tenemos también las marcas de certificación, que las he escogido de manera especial porque es la última parte de mi exposición, que creo que es una pepita que les voy a dejar a ustedes. ¿Ok? Entonces, en esta exposición, ¿qué voy a tratar yo? De todo lo que es propiedad intelectual, voy a tratar en derecho de autor, voy a tratar lo que son obras, y en materia de propiedad industrial voy a tratar lo que es marcas. ¿De acuerdo? Entonces hoy voy a tratar estos puntos específicos de todo lo que es propiedad industrial. Invenciones y nuevas tecnologías, eso no lo voy a tratar ahora porque está un poco lejos de lo que son los servicios de consultoría. ¿Correcto? Entonces, eso no lo voy a tratar ahora. Entonces pasemos a tratar lo que son derechos de autor. ¿Correcto? Entonces estamos aquí.
nos ubicamos en los derechos de autor. Dijimos nosotros que el derecho de autor lo que se protege son las obras, ¿correcto? El derecho de autor protege a las obras. ¿Qué cosa es una obra? Una obra es toda creación intelectual, personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Toda creación intelectual, personal y original. La característica principal de una obra, de una creación intelectual para que sea obra, es el carácter de originalidad. Tiene que tener originalidad. ¿Correcto? La originalidad es un concepto que hay mucha doctrina que desarrolla el tema de originalidad, pero no lo vamos a ver ahora. Aquí el tema es simplemente que se queden con la idea que tiene que ser original. ¿De acuerdo? Ok. ¿A quién se protege? Se protege al autor. ¿Correcto? El autor es la persona natural que realiza la creación intelectual. Aquí es importante tener en cuenta que autor solamente pueden ser personas naturales. Las personas jurídicas no pueden ser autores. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, porque en algún momento el autor le cede algunos derechos. Entonces, las personas jurídicas no pueden ser autores. Solamente pueden ser autores las personas naturales. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos porque han adquirido la titularidad de esos derechos a través de algún contrato o de algún negocio, acto jurídico. ¿Ok? Entonces, tenemos el concepto de obra, sabemos quién es el autor. Y aquí tenemos el aspecto bien importante. ¿Cuál es el objeto de protección del derecho de autor? ¿Qué protege el derecho de autor? Porque el derecho de autor no protege cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que protege el derecho de autor? El derecho de autor protege la forma en que se expresan las ideas. No las ideas. El derecho de autor no protege las ideas, sino protege la forma en que las ideas están expresadas. Y acá yo les pongo un ejemplo. Es decir, la idea del amor. Nosotros podemos, no es que yo hice un poema del amor y nadie más puede hablar del amor. Pero la forma en que yo hablé del amor es lo que se va a proteger. La forma en que yo expresé determinada idea. Todos podemos hacer el dibujo de una llama o un dibujo de Machu Picchu. Todos lo podemos hacer. Pero la forma en que yo dibujé Machu Picchu es la que va a ser protegida. La forma en que yo dibujé esa llamita es la que va a ser protegida. Entonces, a mí me gustan dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ustedes han hablado cuando dicen, pues, Newton dice, al que me pegue le saco la madre, ¿no? Entonces dicen, no, maestro, no puedes decir eso. Entonces segunda ley de Newton, a toda reacción corresponde una reacción en la misma proporción. La forma en lo que lo dices es lo que se va a proteger. O de repente yo en clases pongo el ejemplo de una manera que a mí me parece linda de decirle a una señorita que es una bandida, ¿no? Por ejemplo, esta canción de Maná, de Mariposa Traicionera, ¿no? Le dice mujer, qué mala eres, ¿no? No, mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores, ¿no? Entonces, es una forma de decirle una cosa terrible a una mujer, pero se lo dice muy lindo. Entonces, esa forma de decirlo, esa impronta, esa manera de decirlo, esa originalidad en decir las cosas, es lo que se protege en derechos de autor. No se protege la idea. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, sigamos. Luego también algo que es bien importante y que tienen que tener en cuenta es que la protección se obtiene con la sola creación intelectual. Para derechos de autor no es necesario el registro de la obra para obtener el derecho. Basta con que uno sea el autor y sea el creador intelectual para obtener protección, para que el derecho me proteja y me asista. El registro viene a ser tan solo un medio probatorio para acreditar quién es el autor de la obra. Es decir, yo puedo, imaginemos que yo creé un poema, no lo registré y alguien lo copia. Evidentemente yo voy a tener algún tipo de problema para acreditar que yo soy el autor. Tendré que buscar
que se lo mandé por correo electrónico a una persona antes de que el otro lo publique, se me puede hacer un poco complicado acreditar que soy el autor. Pero si yo tengo el registro, va a ser mucho más fácil acreditar que yo soy el autor de la obra, ¿correcto? Entonces, el registro es solo un medio probatorio para acreditar quién es el autor de la obra. Sin embargo, el registro es altamente recomendable. Es decir, entonces puede ser que alguien haya creado una obra, no la haya registrado, se le puede dar protección, pero va a ser mucho más sencillo protegerlo si es que registró su obra. Entonces, esto también es importante. Es decir, para que no crean ustedes que por el hecho de no registrar la obra, no tienen protección. Sí la tienen. ¿Ok? Ahora, y aquí es donde yo quiero tender la red para ver qué hay o de todo esto que vamos a describir ahora hacen ustedes. Porque estoy seguro que ustedes tienen creación que ustedes creen que no es susceptible de protegerse, pero sí es susceptible de protegerse. Entonces, por eso es que he hecho este listado, para que ustedes vean dónde calzan y si algo de esto ustedes están haciendo y no sabían que lo hacían. Vamos a ver. Entonces, son obras. Entonces, tenemos que son obras originarias, es decir, porque es la primigenia, la obra primigenia, ¿no? Las obras literarias expresadas en forma escrita. Las obras literarias expresadas en forma oral. Las composiciones musicales con letra o sin ella. Las obras dramáticas. Las obras audiovisuales. Las obras de artes plásticas, o sea, cuadros, pinturas. Las obras de arquitectura. Las obras fotográficas. Una foto es una obra susceptible de ser protegida por derechos de autor. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos. Entonces yo sé que muchas veces ustedes de repente, por ejemplo, yo hace poco recibí un correo de Nelson, donde me dice, he leído un último libro en donde lo principal es esto. Y estoy seguro que Nelson ya está pensando en cómo hacer una gráfica donde resume todo ese libro. Esa gráfica es una ilustración que es susceptible de protección por derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Los que más es susceptible de protegerse por derechos de autor, como obra, los lemas y frases con expresión literaria y originalidad, los programas de ordenador, las antologías o compilaciones. Yo estoy seguro también que ustedes para su trabajo de consultoría han resumido artículos, ustedes pueden tener su file con varios artículos de un montón de autores que hablan sobre su tema. Esa compilación que ustedes han hecho es una obra susceptible de ser protegida por derechos de autor. Esa sola compilación. Porque ustedes hay una creación en la selección de esos documentos, ¿no? Los artículos periodísticos también son obras protegidas por derechos de autor. Y en general, toda otra producción del intelecto que califique como obra. ¿Correcto? Luego tenemos lo que son las obras derivadas. ¿Qué cosa es una obra derivada? Es la obra que se crea a partir de una obra originaria. Por ejemplo, se escribieron los libros de Harry Potter y se hicieron las películas de Harry Potter. La película es una obra derivada, ¿correcto? Porque es una obra que transforma una obra originaria. Entonces, tenemos, no sé, pues el libro de Mario Puzo de El Padrino se convirtió en una obra derivada por la película El Padrino hecha por Francis Ford Coppola y el mismo Mario Puzo, ¿no? O sea, son obras derivadas. Entonces, tenemos que son obras derivadas las traducciones y adaptaciones, las revisiones, actualizaciones y anotaciones, los resúmenes y extractos, los arreglos musicales y las demás transformaciones de una obra literaria o artística. Entonces, yo estoy seguro, yo quería presentarle todo este panorama porque yo estoy seguro que algunos de ustedes algo de eso hacen y quería que sepan que es una obra susceptible de ser protegida por derechos de autor y que sepan que ahí tienen valor, ¿correcto? Y que ahí tienen valor. Entonces, continuemos. Entonces, así como es importante saber qué cosa está protegido por derechos de autor, es muy importante saber qué cosa no está protegido por derechos de autor. Entonces, y aquí está en rojo, negrito, subrayado y resaltado. No son objeto de protección por el derecho de autor
las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas. Ya lo habíamos anticipado. No son protegibles las ideas. Y aquí viene lo complicado. Tampoco son protegibles los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido técnico, ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Los textos oficiales de carácter legislativo, las noticias del día, los simples hechos o datos. Entonces, todo esto no es susceptible de protección. Entonces, pasemos al siguiente punto. Entonces, ahora, ya hemos hablado en términos generales cómo es la protección de un negocio. Esto es lo grande. Ahora quiero apuntar al negocio de consultoría. Y este es el punto número 4, que dice, ¿cómo proteger con derechos de autor la propiedad intelectual en el negocio de consultoría? Entonces, aquí yo recuerdo a Nelson y yo estoy asumiendo que el principal activo de conocimiento es la metodología que el consultor ha diseñado, ¿no? Nosotros como consultores tenemos una metodología que gracias a nuestra experiencia hemos construido y que transmitimos, aplicamos y ejecutamos cuando atendemos a algún cliente, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí tenemos un problema. Tenemos que, ya vimos que los procedimientos y métodos de operación no son objeto de protección por derechos de autor. Aquí está. No son objeto de protección los procedimientos, métodos de operación. Entonces, doctor Montoya, usted nos está vendiendo cebo de culebra, porque nos habla de la protección del derecho de autor para los consultores y resulta que el activo más valioso que es el procedimiento no es susceptible de ser protegido. Entonces, ante todo, mucha calma, vamos a ver cómo resolvemos la situación. Entonces, yo lo que propongo, y aquí ya es un tema de recomendación mía de la experiencia profesional, es que, sin embargo, algún grado de protección se alcanza si es que se convierten en una obra literaria a través de la redacción de un libro, por ejemplo. Es decir, yo puedo tener mi metodología y como metodología tal, de repente no puede ser protegida. Pero si yo la escribo y hago un libro, ese libro que contiene la metodología, esa obra literaria que contiene la metodología, sí puede ser susceptible de protección. Y eso nos va a otorgar algún grado de protección. ¿Ok? Entonces, de repente, no se podrá impedir que otros utilicen el método que hemos diseñado o que otros lo enseñen, pero tendrán que respetar los derechos de autor que me generó la obra que hice. Entonces, la pregunta es, ok, entonces, ¿cuáles son esos derechos de autor? Entonces, vamos a ver cuáles son esos derechos de autor. Entonces, vamos al punto 5. ¿Cuáles son los derechos de autor? Y aquí otra vez se me sale lo catedrático. Nosotros tenemos dos grandes tipos de derechos de autor. Son lo que se llaman los derechos morales y tenemos lo que son los derechos patrimoniales, ¿no? Los derechos morales son aquellos que nunca van a desprenderse del autor. Siempre van a estar con el autor. ¿Y cuáles son estos derechos? Son el derecho de divulgación, que es el derecho que tiene el autor a publicar su obra o a mantenerla inédita, ¿correcto? También existe el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a ser reconocido como autor de la obra. Es decir, si alguien publica una obra mía y no dice que yo soy el autor, está violando mi derecho de paternidad. El derecho de integridad. El derecho de integridad es el derecho que tiene el autor a que nadie transforme su obra sin su consentimiento. Nadie puede transformar la obra del autor sin su consentimiento. Derecho de integridad. Luego tenemos el derecho de modificación o variación, que es el derecho del autor a modificar su obra. El derecho del autor a modificar su obra. Y yo en clase pongo este ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que le compraron en su momento compraron un cuadro donde el autor del cuadro todavía está vivo. Y el autor dice, en un momento les toca la puerta y le dice, señores, ese cuadro que yo les vendí a ustedes
nunca estuve seguro si estaba terminado o no. Pero ahora estoy seguro que no está terminado y quiero terminarlo. Ese autor tiene derecho a modificar su obra, ¿no? Entonces, el derecho del autor a modificar su obra. Ok, ¿no? Luego tenemos el derecho al retiro de la obra del comercio. Es decir, yo ya no quiero que mi obra esté en el comercio, tengo derecho a retirarla. Y es el derecho de acceso, que es el derecho que tengo a acceder al ejemplar único de mi obra para poder ejercer mis otros derechos morales, ¿no? Es el derecho de acceso, ¿no? Es este ejemplo que les pongo de este pintor, tiene el derecho a acceder a su obra para poder ejercer su derecho de modificarla, ¿no? Entonces, ese es el derecho de acceso. Entonces, estos derechos patrimoniales son los que son inalienables del autor y siempre van a estar con el autor. Ahora tenemos los derechos patrimoniales, que son los derechos que pueden ser cedidos y objeto de explotación económica, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de que una persona jurídica no puede ser autor, pero sí puede ser titular de los derechos patrimoniales porque el autor le cedió los derechos patrimoniales. Los derechos morales no pueden cederse. ¿Cuáles son estos? ¿En qué consisten estos derechos patrimoniales? Consisten en que el autor le permiten al autor de forma exclusiva o al titular de los derechos de forma exclusiva realizar, autorizar o prohibir cualquiera de estas tres cosas. Hacer, autorizar o prohibir que se haga. ¿Qué cosa? La reproducción de la obra, la comunicación al público de la obra, la distribución al público de la obra, prohibir la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra, la importación al territorio nacional de copias no autorizadas. Imaginen ustedes que su libro es sin su autorización, se redacta en España y lo quieren importar al Perú. Ustedes pueden prohibir el ingreso de esos ejemplares no autorizados al Perú, ¿no? Y pueden ustedes realizar, autorizar o prohibir cualquier otra forma de utilización de la obra. Entonces, volviendo al tema de la metodología. Si ustedes su metodología la ponen en una obra literaria y la registran en un libro, por ejemplo, ustedes van a poder tener todos estos derechos sobre la obra. Por lo tanto, generan una limitación bastante fuerte a terceros para utilizar la obra. ¿Correcto? De repente, como les digo, es una protección bastante aceptable, a pesar de que podrán enseñar su método o podrán utilizar su método. Pero cuando quieran utilizarlo, van a tener que citarlos. Si quieren modificarlo, van a tener que pedirles permiso. Entonces, se genera una serie de beneficios. Por lo tanto, es la forma en que yo recomendaría a ustedes consultores proteger su metodología, ¿no? Es convertirla en una obra literaria y registrarla en la Comisión de Derecho, en la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI. Entonces, con esto hemos terminado el tema de derechos de autor y obra. Sé que pueden tener preguntas, pero prefiero avanzar con el siguiente ítem, que es el tema de propiedad industrial y marcas, para resolver las preguntas ya todo al final. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son las marcas? ¿Ok? Las marcas son signos que permiten distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que se colocan en el mercado. Eso es, en términos jurídicos, eso es una marca. Es un signo distintivo que permite distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que se colocan en el mercado. Y yo les pongo un ejemplo. Ustedes recuerden la última vez que han ido al mercado a comprar pollos y han visto en su casera de pollos a todos los pollos ahí colgados en su tubo, todos calatitos, peladitos a los pollos. Ustedes los ven y ustedes no saben si ese pollo lo crió la vecina de su casera o si lo crió la misma vecina o si vino de alguna granja conocida. Ustedes no tienen forma de saberlo. Pero ustedes bajan la vista a la congeladora en donde expone otros productos la casera y ven ahí que tienen un pollito embolsado y dice San Fernando. Cuando ustedes ven el signo San Fernando, identifican inmediatamente que ese pollo viene de
San Fernando, la buena familia. Y asocian también todos los atributos que se han preocupado de relacionar con la marca. Entonces, ustedes ven San Fernando, la buena familia, sanos, gorditos, sin enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, asocian una serie de atributos a la marca. Entonces, la marca les permite identificar el origen empresarial de los productos, cosa que no pasa con los productos no marcados o los servicios no marcados. Y aquí es un tema también que es importante, ¿no? Una marca se construye. No es que porque yo hice mi logo súper bueno, ya es la marca, la voy a romper con la marca. Una marca se construye con el tiempo, con el trabajo y dedicación. ¿Ok? Entonces, y uno con el esfuerzo de ir relacionando atributos de valor a esa marca. Se construye con el tiempo, con trabajo. Entonces, una marca se construye, se dedica. Y es ahí donde termina siendo muy importante la protección de la marca. Porque uno puede ver, y les cuento yo casos, donde personas empezaron un negocio muy chiquito sin pensar que eso iba a crecer. Y cuando de repente ya el negocio estuvo lindo, siempre hay alguien que se avispa un poquito más que uno y termina pretendiendo robarse la marca de uno. Entonces, uno, si es que ya tomó la decisión de que su marca la va a hacer crecer, va a invertirla, tiene que protegerla. Tiene que protegerla. Cuando sea chiquita, cuando nadie la conoce todavía, porque cuando ya, de repente, ya cuando todo el mundo la conoce, de repente alguien más ya la tomó. ¿Correcto? Entonces, una marca se construye, hay que protegerla desde el comienzo. Y desde un punto de vista de marketing, una marca, ¿qué es lo que hace? Una marca permite que el consumidor tome decisiones rápidas y seguras. Es decir, si yo me voy a ir a comprar un par de zapatillas, mi decisión es muy sencilla entre Puma, Nike, Adidas, Reebok. Ya está. Yo no voy a ir a ver, pues, a explorar la marca Coquitos o la marca Chanchito de zapatillas. No, yo quiero tomar una decisión rápida y segura y opto por una marca conocida. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar, por ejemplo, tomar una consultoría o conocer de formas de inversión, una marca que me genera una toma de decisión rápida y segura, por ejemplo, el GPS del dinero. Cojo el GPS del dinero y yo ya sé que estoy teniendo un buen producto de asesoría financiera en formas de invertir, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de marketing es muy importante la marca por eso, porque permite tomar decisiones rápidas y seguras para comprar frijoles, para comprar arvejas, lo que quiera, mayonesa, no sé. ¿Ok? Y aquí también es otro tema importante, que es el derecho al uso exclusivo de la marca, el derecho al uso exclusivo y excluyente de la marca se obtiene con el registro. A diferencia del derecho del autor, el derecho de autor uno obtiene el derecho con la sola creación. En las marcas no es así. Para obtener el derecho de la marca se tiene que registrar la marca. Si no hay marca registrada, uno no tiene derecho sobre ese sí. Entonces es muy importante y es muy importante recalcar esa diferencia. Y ahora ya viene otra recomendación que he preparado para ustedes. ¿Cuál es esta? Es las marcas de certificación. Nosotros estamos en el negocio de consultoría, una ala del rubro de consultoría es nosotros capacitar. Capacitamos a personas en nuestro método. Y esas personas pueden a su vez replicar nuestro método. Pero si yo creo una marca de certificación, es una marca que me permite a mí decir, esa persona que capacita tiene mi marca de certificación y por lo tanto le genera un plus de diferenciación. Entonces vuelvo a usar el ejemplo del GPS del dinero, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, tener a mis alumnos que han llevado el curso y que quieren capacitar, yo me preocupo de que tengan una metodología ya para exponerla y les pongo mi marca de certificación. Entonces,
vas a tener algunos que repite tu metodología, que expone tu metodología, pero no tiene tu certificación. No tiene tu certificación. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, y claro, entonces tú certificas y también tú rentabilizas por cada certificación que das, porque te tienen que pagar una regalía, ¿no? Entonces, las marcas de certificación la marca de certificación es un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. Entonces, la marca de certificación me parece un buen elemento que puede ser explotado por nosotros los consultores. Y eso es todo cuanto tengo que exponer y quedo presto a responder las preguntas e inquietudes que tengan. Gracias, Nelson. A ti, muchas gracias, Agustín. Creo que ha sido bastante valioso. Y preguntas, les invito a que puedan hacer preguntas. Catherine nos pregunta, y lo mencionaste, pero de repente igual como para validarlo, si la protección entonces sería para el consultor, en este caso mencionaba para las obras, ¿no? Del libro, por ejemplo, y no de la persona jurídica, pero la persona jurídica tendría la licencia de uso, digamos, ¿no? ¿Es así? Claro, ¿cómo funciona esto? La persona natural genera el libro y después puede cederle los derechos de autor a la persona jurídica. Ahora, también hay que tener en cuenta que puede hacerse obras por encargo, es decir, te contratan para que crees una obra y en ese momento ya te pones de acuerdo para que la creación inmediatamente o sea, ya implica ese contrato que se cede al empleador o al que te contrató los derechos patrimoniales de la obra, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. Entonces, les invito yo tengo algunas preguntas, comentarios, pero igual les voy invitando a que puedan hacer sus preguntas en el chat o levanten la mano y lo hagan de forma, por audio también, súper válido. Pero yo creo que, entonces ahí los escuchamos ahí para eso, ¿no? Mientras tanto, Agustín, me parece, hay muchos temas que han mencionado que son claves. Uno de los que al inicio mencionabas que es muy interesante es que reconocer y recordar que al momento de crear ya nos protege el derecho, ¿no? Correcto. Solo por la creación original de algún tipo de contenido, en este caso de obra. Y bueno, aparte, por supuesto, es recomendable el registro, pero creo que eso nos puede dar cierta confianza e incluso mayor motivación hacia, bueno, es más, ya podemos mirar atrás y decir cuántas cosas ya son mías y están protegidas, que más bien podría empezar a, de alguna forma, registrar, pero que ya las creé de manera original, ¿no? Así es, eso es muy importante, o sea, es muy importante que tengan ustedes noción del valor que tiene lo que han hecho, ¿no? Y yo les comento un caso muy sencillo, ¿no? Tenía un compañero del colegio, que él empezó a escribir cuentitos de cuando era niño y nos los pasaba a nosotros en el Facebook o en el chat, ¿no? Cuando hacía carreras de bicicleta y se sacaba la mugre, cuando jugaba partidos de fútbol, etcétera. Y un día, él como jugando, mandó a un concurso a Chile y de Chile lo llamaron y le dijeron que había ganado y que querían publicar un libro. Y me dijo, Agustín, y me están pasando este papel para firmar. Y veo la hoja y era una hojita de 3 líneas donde le cedían los derechos. Y cuando él me da eso, le dije, ¿firmo esto o no firmo esto, Agustín? Digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, tú no sabes todo el valor que hay ahí. Tienes que negociar derechos de regalías, tiempo. En 3 líneas le vas a ceder toda tu obra a esta gente. No. Entonces, él no tenía idea del valor que tenía entre manos. Le tuve que hacer ver y bueno, ya pudo mejorar su posición, ¿no? Pero a veces uno no lo sabe. Uno no lo sabe. Sí, por eso yo creo que ese punto, el saber que ni siquiera de aquí en adelante, sino que en estos últimos años, todo lo que han creado ya es legible, ya tiene una protección. Hay que darle esa capa adicional, obviamente, pero ya es, y eso nos da confianza. Y también yo creo que nos motiva a un punto que yo siempre recomiendo, y es crear propiedad intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos frente a una capacitación, frente a un cliente, frente a un problema, a veces por un tema más de confianza personal nos vamos hacia, voy a buscar en internet que ya existe, voy a buscar en el libro, etcétera, pero muchas veces ya hay un método dentro de nosotros
muy único que utilizamos para responder, para abordar el problema, para abordar la situación, y que si lo esquematizamos y lo publicamos, y aprovecho y hacer una pregunta y luego le doy pase a Esther. Agustín, entonces el libro es uno de ellos, y de hecho aquí justo tengo el mío, y no se ve mucho, ¿no? Pero el círculo de crecimiento está en el libro, entonces ya todos sepan que está protegido, no lo pueden usar. Pero, podría ser, mencionaste publicaciones también, es decir, el libro, uno podría sonar, yo se lo recomiendo, y si tienen recomendaciones, digamos, ideas del proceso, también lo puedo guiar, pero para muchas personas podría ser, uy, libro, o sea, de repente muy lejano. ¿Qué otro tipo de publicaciones, tal vez, no sé si con el mismo peso, pero podría Puedes uno... ponerlos en LinkedIn. Tú publicas en LinkedIn y ya estás dando a conocer tu obra y estás teniendo una fecha de registro donde lo comunicaste. Entonces te es fácil acreditar fecha desde cuándo tú eres el autor, para que poder oponerle esa fecha a quien posteriormente a esa publicación pretenda pasar como suyas las ideas tuyas. Ajá. Ya, bueno, ¿No? muy buena recomendación, porque eso creo que nos da más confianza a las personas, de publicarlo en LinkedIn, publicarlo en un blog, en un artículo, nos puede ayudar. Y otra forma en la que nos puede ayudar, y luego vamos a la pregunta, al comentario de Catherine, que es bastante válido, y es el tema de ponerle algo como en nombre propio. O sea, yo siempre vi esta oportunidad porque las personas a veces ponen una publicación que es súper bien, pero no le ponen un nombre. Por ejemplo, a mí soy mucho de nombres, entonces, por ejemplo, yo he creado el puente de la incomodidad, y hay un concepto detrás, pero es algo incluso hasta más conceptual, que también, si es que de alguna manera, no sé, pues alguien replica puente de la incomodidad, pero lo googlean, mi artículo va a salir primero porque tiene más tiempo. Entonces, ¿qué opinas de eso? De que además de hacer esa publicación, pero buscar un distintivo, justamente se alinea con la marca. Claro, esos son, o sea, en una obra literaria el título también es parte de la protección. O, como decíamos, los lemas que tengan carácter literario y original también son protegidos por derechos de autor, ¿no? Entonces, ese encabezado que tú le puedes poner al artículo, el título de tu artículo, eso también está protegido. Perfecto. Entonces, claro, podemos ahí ir usando los símbolos, los nombres, la publicación, eventualmente el libro para los conceptos más grandes, ¿no? Bien, Esther, coméntanos por favor la pregunta que tenías. Buenas noches. ¿Me escuchas, Nelson? Sí, bastante bien, gracias. ¿Qué tal? Qué gusto de verte, Nelson. Buenas noches, señor Montoya. Buenas noches a todos. Hola, Esther. Bueno, interesante, muy interesante el tema. Sin embargo, yo estoy tratando de relacionar un poquito el tema de propiedad intelectual con respecto a mi campo. Yo más estoy en el campo técnico. Por ejemplo, ¿no? Le comento, cuando he estado trabajando en centros de investigaciones, veía yo algún tema cuando venía una persona natural que quería hacer un proyecto, ¿no? Y a veces se daba el caso que tanto el centro de investigación como la persona natural, a la hora de hacer el proyecto, se planteaba que el 50% era propiedad 50% era de cada uno, ¿no? La propiedad. Entonces, entre las definiciones que usted mencionó, indicó que es solamente la autoría de una persona natural. Entonces, el centro de investigación no podría ser, ¿cómo se llama? Autor, ¿no? Dueño de esa creación. En mi caso son formulaciones químicas, por ejemplo, o equipos, ¿no? Diseño de equipos. Entonces, en ese caso, ¿está bien lo que le menciono o es que definitivamente es solamente la propiedad intelectual de la persona natural? Ya, ok. A ver, aquí hay que digerir un poquito. Primero existe la coautoría también, es decir, sí, claro. Varias personas pueden trabajar en una obra y ser coautores de una obra, ¿correcto? Pero ahora, usted mencionó de personas, solo la persona natural. Sí, claro. Autores solamente pueden ser las personas naturales. Los que hacen la creación solo son personas naturales. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también es que hay creación bajo una relación laboral o que se crean obras por encargo, ¿correcto? Sí, entonces, en esas circunstancias, existe legislación que establece a quién le corresponden los derechos
Y en el Perú lo que te dicen es que si es que no se ponen de acuerdo el empleador, por ejemplo, no se pone de acuerdo con el empleado en a quién le pertenecen los derechos, el empleador, o en otras palabras, la persona jurídica, tendría también la titularidad sobre los derechos de autor, ¿no? Entonces, ahí hay es esa forma en que se regula. Pero, entonces, la persona jurídica va a tener la calidad de titular, tendrá el derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública. Pero la persona jurídica no puede tener el derecho de paternidad, no puede tener el derecho de integridad. Esos derechos, que son los derechos morales, siempre van a corresponder al autor persona natural. Vaya. Ok, y una pequeña pregunta más. Respecto también a la propiedad, usted indicó que, por ejemplo, una creación tendría que ser, que no puede ser no puede ser registrada, ¿no? Pero sí, si está en un libro, si lo publico dentro de un libro, ¿no? Y no, no es suficiente los artículos de investigación, por ejemplo. No, a ver, ahí te preciso un poquito. Ya. Yo lo que dije fue que las metodologías, o sea, decir, en el negocio, yo estaba asumiendo de que en el negocio de consultoría, el activo de conocimiento más valioso es la metodología que uno crea. La metodología en sí misma no es susceptible de ser protegida por derechos de autor. Pero lo que yo decía, si es que uno incorpora o desarrolla un libro donde uno explica la metodología, cuál es la motivación, las razones, y hace una obra, un libro, desarrollando la metodología, algún grado de protección puede tener. Pero me refiero a la metodología. Pero si tú en tu investigación, por ejemplo, estás desarrollando una investigación y escribes un artículo donde explicas tu investigación, eso por el solo hecho de redactarlo ya es susceptible de ser protegido por derechos de autor, porque eso es un artículo de investigación, no es un artículo de investigación, no es una metodología, es un artículo donde estás explicando todo un tema que has desarrollado, ¿no? Entonces, muchas gracias, señor. No hay de qué, Esther. Gracias, muchas gracias, Esther. Sí, de hecho eso es lo interesante, que claro, la metodología en sí, que es como el procedimiento, no se puede, pero finalmente el artículo, el framework y demás que va a estar en papel, en visual, en contenido, sí se puede. Entonces lo que plantea Agustín es precisamente eso, ¿no? Perfecto, gracias por las preguntas. Vamos a leer algunas y luego vamos también con Jorge. Catherine nos pregunta, ¿cuál es el proceso para registrar una marca? ¿Qué incluye este registro? ¿Incluye los logos, frases o es un solo registro? Y de repente podríamos también replicar esa pregunta como para derechos de autor de las obras. No sé, tal vez algunos, Claro. depende de muchas cosas, pero algo general. Vamos por partes. Bueno, esta es la parte, yo no me quería meter mucho al tema de procedimiento, pero lo cuento muy sencillito, ¿no? Uno tiene una marca, uno primero lo que tiene que hacer es crear un signo, no sé, pues papito, no sé, un logo, ok, eso lo tengo, y lo primero que tengo que hacer es tengo que determinar qué servicios o productos voy a distinguir con esa marca. ¿Por qué? Porque para efectos de registro de marca, los productos o servicios están clasificados. Hay una clasificación internacional que es la clasificación internacional de NISA. Entonces, hay 45 clases. Entonces, por ejemplo, en la clase 25 se registran prendas de vestir, calzado y sombrerería. En la clase 41 se registran los servicios educativos. En la clase 45, servicios jurídicos. Lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué voy a distinguir con mi marca? Voy a distinguir arroz, voy a distinguir servicios financieros, servicios educativos, voy a bicicletas. Tengo que determinar primero qué producto o servicio voy a ofrecer y eso, claro, identificarlo, ubicar a qué clase pertenece.
Una vez que tengo eso, me voy al Indecopy y hago una búsqueda de antecedentes, es decir, para saber en el registro qué marcas similares existen a la que yo pretendo registrar, porque yo no puedo registrar una marca similar a otra o una marca idéntica a otra. Entonces tengo primero que asegurarme que mi marca sea original y que no la tenga otro. Hecha esa búsqueda, presento mi solicitud ante el Indecopy. Presento mi solicitud, que la solicitud cuesta más o menos 535 soles más o menos. Se puede hacer virtual, te bajas el formato, lo presentas virtual. Indecopy recibe la solicitud. Si le falta algo, te va a requerir que completes, que pagues la tasa, que te faltó tu apellido, no lo sé, cualquier detalle, ¿no? Que está borrosa la imagen de la marca. Subsanas, y una vez que ya completaste todos los requisitos, el siguiente paso es publicar la marca. Y esto se publica en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Indecopy. Es una publicación virtual. Antes se publicaba en el Diario Oficial del Peruano, pero ahora no. Es una publicación virtual que no te cuesta nada. Antes te costaba, ahora no te cuesta. Publicado esto, tienes que esperar 30 días hábiles, que es el plazo que tiene cualquier tercero para oponerse al registro de tu marca, si es que alguien considera que tu marca afecta a alguno de sus derechos. O sea, de repente, claro, tú quieres registrar la marca Adidas para zapatillas. Entonces, Adidas se va a oponer. Entonces, hay 30 días para oponerse. Esperas tus 30 días y en ese momento, con oposición o sin oposición, Indecopy evalúa si tu marca se puede registrar o no. La marca Indecopy evalúa, si está todo ok, te dan la marca, si tienes algún problema te la van a rechazar. Si te dan la marca, le inscriben en el registro, te otorgan tu certificado y esa marca tiene una vigencia por 10 años. A los 10 años tienes que renovarla si es que quieres tú mantener o seguir usando la marca. Entonces, eso es a grandes rasgos el procedimiento de registro de la marca y costos. La búsqueda de antecedentes también se hace virtual a través de la página web del Indecopy y no te cuesta. Buenísimo, buenísimo. Y ahí ya hay dos preguntas que se respondieron a la vez. Solo ya mi pregunta ahí es para derechos de autor, obra. Por ejemplo, ok. Pensando en esta publicación que quiero comprar. Ya, ok. Ahí quiero, ok. Antes de contestar la pregunta, después tú tienes que pagar una tasa por marca por clase. O sea, tú puedes tener una marca y la quieres registrar para varias clases. Tú quieres registrarla para ropa, perfumes, carteras. O sea, por cada clase distinta es una tasa. Y es un registro por cada clase. Ahora, para la obra de derechos, para obras en derechos de autor, es un trámite también es muy sencillo. Presentas tu solicitud al Indecopy según la obra que quieras registrar, porque dependiendo de la obra tienes requisitos, ¿no? Si es una obra audiovisual, si es una obra de arquitectura, si es una obra literaria. O sea, cumple los requisitos, presentas tu solicitud, pagas tu tasa, le evalúan y te dan tu registro. Ahí no hay publicación. Entonces, en derecho y todo se hace también de manera virtual a través de la página web del Indecopy. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Betka nos pregunta si es que la fórmula o receta, eso también se puede registrar. Me parece que en un momento mencionaste al respecto, pero igual sí. Sí, la fórmula de medicinas, eso encaja dentro de lo que es una patente de invención. Y ahí entramos al área de invenciones y nuevas tecnologías, que lo mencioné, pero no lo he tratado, ¿no? Y ahí hay todo otro criterio, ¿no? Por ejemplo, para que una invención sea patentable, tiene que ser novedosa, tiene que tener nivel inventivo y tiene que ser susceptible de aplicación industrial. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Es todo un curso de patentes. Claro, claro. Pero se puede, eso es lo importante. Se puede, sí. Pero la vía es patentes de invención. Perfecto, perfecto. Marco nos pregunta la creación de obras, algo lo mencionaba con Esther también, cuando tiene más de un autor que crea obras, ¿cómo se define el porcentaje correspondiente a cada autor? ¿Eso es como un acuerdo al que se llega? Sí, se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo es 50-50, o en partes iguales. Perfecto,
Perfecto. Y Catherine nos dice, bueno, en LinkedIn hay muchas personas que copian, totalmente de acuerdo, y es más, en LinkedIn, en Facebook y a veces hasta contenidos de blog, como que copian y lo ponen ahí. De repente eso lo podría convertir en como una pregunta. Frente a eso, Agustín, no sé si ahí tienes como algunos comentarios, apreciaciones, o de repente también como en qué casos es recomendable hacer algo, en casos no tanto, qué buenas prácticas, algunos ejemplos. Ya, ahí, o sea, sí, o sea, es decir, sí tienes el derecho a accionar, sí tienes el derecho a protestar y a reclamar. Inclusive uno a veces entra a Google, encuentra una imagen y uno piensa que porque está en Google es de uso libre, y eso no es verdad. O sea, las imágenes en Google pueden estar sujetas a derechos de autor y uno puede tener problemas por usar fotos de Google que parecen libres. Pero aquí hay un tema que es un tema netamente práctico. Y les voy a poner un ejemplo de un cliente, ¿no? Es decir, nosotros en algún momento teníamos un cliente que tenía una marca de ropa. Y no sé por qué en algún momento esa marca apareció en Ripley y apareció en Saga, sin autorización de mi cliente. Entonces, nosotros denunciamos a Ripley y Saga reconocieron que habían cometido un error y nos indemnizaron o nos remuneraron por este problema. Lo mismo ocurrió un tiempo después, donde la marca de mi cliente la encontré en polvos rosados, la vi en polvos azules y en algunos sitios de Gamarra. Entonces yo le digo a mi cliente, hay que reclamar. Y mi cliente me dice, Agustín, ¿a quién vas a reclamar? Eso tú vas a reclamar, ¿quién te va a responder? O sea, me voy a gastar dinero en pelearme contra esta gente y no voy a tener nada. Porque mato a uno y van a aparecer 10 más. Entonces, ya esos tienes, por un tema fáctico, no te queda otra que convivir con eso. Pero si tienes empresas serias, bueno, ahí sí, pues ya ahí así las tienes, ahí así tienes con quién hacer que respondan, ¿no? Entonces no sé, entonces eso es un poco las consecuencias de vivir en un país informal como el nuestro, ¿no? ¿No? Entonces, yo tenía otra cliente que vive en Estados Unidos y le decía, yo no entiendo cómo pueden aquí vender tan alegremente tortas con Mickey Mouse, fiestas con los muñecos de Mickey Mouse. Eso en Estados Unidos te metes en serios problemas, ¿no? Pero en Perú pues pasa, ¿no? Sí, sí, no, y creo que justamente, y ahí hay varios factores, ¿no? El tema de, ok, ¿qué voy a obtener de esto? ¿Cómo lo puedo gestionar? Pero también el tener esa propiedad y ese registro creo que da un plus hacia, y bueno, si quiero hacer algo, si es viable, pues ejecuto. Y también me imagino ahí que tiene mucho que ver con quién tengo de mi lado, ¿no? En este caso, obviamente, este cliente cuenta contigo. Y yendo ya hacia esa parte final, bueno, antes de eso, Jorge, coméntanos ahí de pronto la pregunta que tenías. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Señor Montoya, gusto de conocerlo. Le he escuchado que... Bien, gracias. Le escuché decir de que la parte de las invenciones o de las partes de las patentes no los toca porque son amplias. De repente se anime a darnos un alcance general porque es una de mis inquietudes. Estamos haciendo algunas investigaciones, esto lo estamos tocando como una tesis. Las tesis, usted sabe, que están orientadas precisamente a modificar algunos procesos de utilidad. Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué tanto estas investigaciones que se dan como un desarrollo de una tesis y que representan algún interés industrial puedan llegar a protegerse o a matricularse, permítame el término, dentro de la propiedad intelectual, ¿no? Si nos puede comentar sobre eso. Gracias. Ok, a ver, si tú has hecho una tesis, eso no es una invención. Eso se queda en tesis como obra literaria, como derechos de autor. A ver, vamos a hablar del tema de invenciones y nuevas tecnologías, las patentes. ¿Qué es una patente? O sea, una patente de invención tiene que cumplir 3 requisitos. Tiene que ser novedosa, tiene que tener nivel inventivo y tiene que ser susceptible de aplicación industrial.
Entonces, ¿qué significa que sea nueva? Significa que no tiene que estar comprendido dentro del estado de la técnica. Es decir, dentro de lo que se conoce sobre el tema, sobre la materia, lo que tú propongas tiene que ser, no tiene que estar ahí, tiene que ser nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, has creado una fórmula química que soluciona de una manera distinta el problema de la diabetes o que soluciona los problemas de erección masculina. No, eso es no se conocía, no existía. Eso es nuevo, ¿no? Luego tiene que cumplir con el requisito de que tiene que tener nivel inventivo. ¿Qué significa que tiene que tener nivel inventivo? Significa que para una persona versada en la materia, la supuesta invención no tiene que haber sido evidente o tiene que haber sido una deducción lógica del estado de la técnica. O sea, tiene que hacer algo que nadie la vio. Dijo, a nadie se le ocurrió llegar a esa conclusión. Entonces, eso significa que tiene que tener nivel inventivo. Y tercero, significa que tiene que sea susceptible de aplicación industrial. Es decir, para que se reproduzca en masa o para que sea utilizado en una industria. Entonces, cuando estamos hablando de patentes de invención, estamos hablando de un objeto concreto. No estamos hablando de un papel redactado. No estamos hablando de algo concreto que tenga aplicación industrial. Cuando estamos hablando, eso es patente de invención. Ahora hablemos de patentes de modelo de utilidad. ¿Qué cosa es un modelo de utilidad? Para decírtelo en términos sencillos, es cuando tú le haces una modificación a un objeto ya existente, pero esa modificación le agrega una ventaja técnica. Entonces, les voy a poner el ejemplo clásico de mi clase. Es decir, imaginemos yo tengo un lapicero como este. Tengo un lapicero como este y el problema con ese lapicero es que me lo meto en el bolsillo y se va hasta el fondo. Y después tengo que meter la mano para buscarlo. Entonces yo digo, esto me genera un problema. Y se me ocurre hacerle una modificación al lapicero que ya existe y se me ocurre añadirle este clip. Le añado el clip. Y ese clip permite que el lapicero ya no se vaya hasta el fondo, sino se quede enganchado en el bolsillo. Entonces, ese clip le añadió una ventaja técnica al lapicero. Esa modificación es susceptible de ser protegida como un modelo de utilidad. Entonces yo puedo tener máquinas a las que yo les añado algún aditamento y logro un beneficio adicional o una ventaja técnica. Eso se protege como modelos de utilidad. Y lo otro que tenemos son lo que se llaman los diseños industriales, que son también modificaciones que se hacen a objetos existentes, pero que son modificaciones de puro aspecto estético. No le otorgan ninguna ventaja técnica, sino simplemente una modificación de aspecto estético. Entonces es por eso que yo puedo tener distintas formas, por ejemplo, de monturas de lentes, puedo tener diseños de sillas diferentes, puedo tener diseños de computadoras, todas modificaciones netamente estéticas que le dan un aspecto artístico. Eso se protege como diseños industriales. Entonces, eso es lo que yo más o menos así en resumen te podría decir lo que son todo este ámbito de invenciones y nuevas tecnologías. Perfecto, muchas gracias Jorge por la pregunta, muchas gracias Agustín ahí por la respuesta. Para cerrar, bueno, Nicandri nos dice, en esos lemas, títulos deben registrarse en Indecopy. Entiendo por lo que veníamos conversando que sería una buena idea, ¿no? Es utilizar esos lemas, por ejemplo, estos eslogan o frases que uno utiliza mucho en la consultoría, por ejemplo, de algún nombre, de alguna herramienta que uno creó, podría aprovecharse como registrar la marca, el logo, etcétera, o sea, como sí. lemas, ¿no? Aparte de los títulos que es como más de obra, pero como registrar una marca puntual, ¿no? Ya, lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos cosas. Los lemas pueden registrarse tanto dependiendo de qué vas a hacer con tu lema. Porque si es un lema simplemente que tú es para reforzar una idea fuerza, una idea de un concepto que tú tienes, eso puede ser eventualmente registrado como obra en términos de derechos de autor. Pero un lema en el ámbito ya de propiedad industrial, un lema
es un lema comercial, se utiliza para complementar una marca, es decir, para distinguir un producto o servicio. Entonces, yo digo, Yompian, donde ganan los que van, es para distinguir la marca Yompian. O yo puedo utilizar el lema Interbank, el dinero, el tiempo vale más que el dinero, ¿no? Por ejemplo, es para distinguir servicios financieros. O aquí me gusta decir también es Radiomar, salsa de hoy, salsa de siempre, ¿no? Es para distinguir servicios. Pero si yo tengo, por ejemplo, este lema, el círculo de crecimiento, tú con el círculo de crecimiento no estás distinguiendo ningún producto o servicio, estás distinguiendo un concepto que tú has desarrollado en una determinada obra. Entonces, dependiendo para qué vas a utilizar tu lema, es que tú tienes que decidir si vas a derechos de autor o vas a registrarlo como signo distintivo. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, no sé, el trasciende, genera ingreso enseñando lo que sabes. Podría ser. Claro. Y entonces ahí tenemos, ya para ir cerrando, un mecanismo adicional interesante, respondiendo también a la pregunta de Catherine, para proteger nuestras marcas, nuestros conceptos, nuestras ideas, ¿no? Porque ese es totalmente, y si es algo que utilizamos mucho, y entiendo que, pues, si es que a alguien más le pareció interesante la forma de expresarlo y lo utiliza, ya estaría infringiendo y podemos tener algunas... Así es, ¿no? Y sobre todo si es que tiene originalidad, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a César Acuña, que él quiso defenderse porque alguien utilizaba el término plata como cancha y le dijeron, oye, hermanito, eso no tiene nada de originalidad y no tienes tú ningún derecho de exclusiva sobre esa frase. Pero frases que tú como consultor creas para marcar ideas fuerzas, eso sí tienen originalidad y sí están protegidas. Perfecto, perfecto. Entonces, Agustín, gracias por el tiempo, por la información, creo que ha sido muy, muy valiosa. ¿Dónde podrían, si es que, por ejemplo, alguien de los que está aquí dice, me interesa registrar la marca, me interesa tener este derecho, me interesa protegerlo, ¿cómo podría contar contigo, contactarte, como para que ya en un momento le puedas comentar? Ok, a ver, es en la página web del estudio, que es mchmabogados.com, Montoya Chacón y Montoya Abogados, a mi correo electrónico, que lo puedo poner aquí en el chat, ¿no? Sí, yo voy a mandar el link de tu estudio en el chat. Ya está. Ahí está, este es el Y link. a mi celular también. Perfecto, ahí lo podemos poner también, si puedes, en el chat. Igual yo lo voy a poner acá. Ok, a ver, pongo mi correo a montoya@mchmabogados.com. Ahí está mi correo y mi teléfono es el 999-26-45-70. Ajá, exacto. Sí, porque finalmente gran parte de esto también, ustedes saben, pues, ¿no? Cuando se trata de derecho, también es a quién tienes en tu esquina, ¿no? Entonces, si quieres tener a alguien como Agustín en tu esquina, entonces si desean registrarlo, desean por lo menos empezar con una marca y luego eso siga, porque todos estos son activos finalmente de propiedad intelectual que van sumando, y si en algún momento ustedes desean vender su empresa, pensando ya a futuro, el valor es distinto cuando se vende una empresa sin ninguna propiedad intelectual a decir, pues, si yo te cedo estos derechos, o incluso se puede tener un porcentaje mensual, etcétera, etcétera. Entonces, en general, los invito, por un lado eso, y por otro lado ya como recomendación también de consultores, es que dentro del presupuesto de la empresa y dentro de lo que ustedes planteen como cotizaciones para sus clientes, etcétera, sí traten de, si no es ahorita mismo, pero en un mediano plazo, incluir costos legales, costos de protección intelectual, para que esto no sea algo reactivo, sino sea como está dentro del presupuesto. Entonces ya tengo asignado algo, cada 3, 4 meses voy registrando una marca, tengo un presupuesto ahí que voy acumulando por si en algún momento tengo que entrar en alguna, digamos, algún tipo de legal. Entonces, si lo tenemos en el presupuesto, se hace mucho más sencillo llegado el momento que queremos registrar, patentar, que si de repente no lo estamos presupuestando y es como algo que sale de la nada y se ve diferente. Entonces, son algunas recomendaciones que le daría. Y ya para cerrar, Agustín, no sé si hay unas palabras finales que quisieras darnos. Sí, agradecerles a todos por la atención. A mí me gustan estos temas, me parecen súper interesantes. Y por último, una de las cosas que en Shark Tank siempre preguntan es,
lo tienes registrado y eso puede hacer mucha diferencia si invierten o no invierten. Entonces, piensen seriamente en proteger su propiedad intelectual, ya tienen los datos ahí y encantado de poder ayudarlos en cualquier momento. Perfecto, sí, muy cierto. Gracias, Agustín, gracias a todos. Listo, gracias Nelson, gracias chicos por su atención. Adiós. Nos vemos en la próxima oportunidad.